nos colocamos en posición de víctima y esto nos impide seguir adelante. Explícanos, por favor, ¿qué es la victimización? Fíjate, es simplemente pensar y quedarte como encapsulado en ese momento en el cual te hicieron mucho daño. Todos en algún momento hemos sido víctimas de alguna situación. O sea, es una realidad. La víctima realmente no es responsable de lo que sucede, porque en ese momento, precisamente, posiblemente no tenía las herramientas para poner límites, no tenía las herramientas para enfrentar esa situación. Sin embargo, esa estructura de pensamiento queda como sellada, como marcada en nosotros y mantenemos una postura de víctima ante la vida. Entonces, la responsabilidad de la víctima es justamente esa posibilidad de repararse, de reconstruirse después de cualquier suceso. Y el concepto de víctima o este proceso de victimización, yo soy venezolana, yo soy argentina y venezolana, yo me formé en la UCB y para mí todo el proceso migratorio fue justamente enfrentarme a la víctima, porque cuando tú migras, eres víctima y llegas a otro país y la gente te ve como víctima. Claro, sigue siendo víctima. Y justamente eso no te permite prosperar, no te permite salir adelante. ¿Pero por qué? Porque la víctima asume que la responsabilidad es del otro. Y incluso todo este proceso migratorio para mí ha sido muy hermoso familiarmente, porque te puedo hablar de la víctima desde el campo laboral, te puedo hablar de la víctima desde el campo terapéutico, porque atiendo en consulta vía online. También te puedo hablar de la víctima incluso con los niños. Yo oí a mi hijo decir, migré por culpa de Tal situación. para no decir, Sí. no, por culpa de un No, pero, personaje a ver, político. no, pero está bien, porque Muy incluso nos cínico. sentimos víctimas de esa situación, ya que estamos hablando de los migrantes, de esa situación que se ha vivido en Venezuela. Entonces, por culpa de, o hasta que no se vaya tal, yo no regreso. O sea, y ahí voy a volver a ser feliz. No, no podemos pensar así, No. correcto. Correcto. ¿Y qué es lo que ocurre? Yo empecé a trabajar todo este concepto incluso a través de mis hijos, oyendo a mi pequeño diciendo, es que fue por culpa de, Ujú. yo ya va, esta es la historia que me tocó vivir. Y hubiera sido fulano, hubiese sido Ojo, mengano. discúlpame que te interrumpa. Tienes razón. O sea, sí fue culpa, responsabilidad. De alguna forma, fue culpa o responsabilidad de una situación. Pero como bien Sí, comentas, obviamente. nos tocó vivir esto para un aprendizaje, para crecer. Total, y porque si tú te quedas con el concepto de que fue por culpa de, tú no asumes lo que te toca a ti hacer. Te quedas en la víctima. O sea, con esto no significa que absolvemos al victimario. El victimario tiene su responsabilidad y ojalá en algún momento la vida nos permita hacer justicia en Venezuela. Sin embargo, ¿qué hago yo? Me Ajá. quedo clavada desde la víctima, que es por culpa de que yo no. Yo ahorita tengo herramientas y ¿qué puedo hacer? Estas son las circunstancias que me tocó vivir y ¿qué puedo hacer? No me imagino a Víctor Franklin en Auschwitz asumiendo la postura de víctima. Todo lo Claro. contrario, ¿qué puedo hacer con las herramientas que tengo en esta circunstancia? Y ahí aparece ese ímpetu interno que todos tenemos, porque fíjate algo que es bien importante, la víctima, tú aprendes a ser víctima. Tú no naces siendo víctima. El niño pequeño no es víctima. Aprende, se victimiza, el sistema educativo lo victimiza. Entonces, el trabajo es un trabajo muy desde casa, es un trabajo terapéutico, es increíble a nivel terapéutico porque tú ves a la gente llorando y termina asumiendo su historia, que es lo más importante. Asume tu historia, lo que te haya tocado, Sí. asume. Y a partir de asumirlo es Ajá. que pueden arrancar una historia nueva. O sea que, a ver si entiendo. El primer paso es asumir que hubo Total. una situación. Y que en ese momento yo no tenía tal vez las Ok, herramientas. Entonces hay un proceso también natural ok. de me perdono y perdono incluso las circunstancias que me tocaron vivir.
Por alguna situación yo estuve involucrada o estuve en un espacio que no quería, pero eso fue lo que me tocó vivir. Sí. ¿Y qué hago yo? Y hay un famoso que gracias a una profesora en la central, que la quiero mucho, que en las clases me decía, Ana María, pero tienes que llegar al para qué con el paciente. Y ese para qué es esto que viví, ¿para qué lo viví? Ok. O sea, el ¿Qué tengo que propósito, pues. aprender? ¿Cuál es Encontrarle el el propósito? propósito del por qué viví esa situación. Total. Ahí empiezas a salir Pero, de a la ver, víctima. ¿cómo uno llega a darse cuenta? Que ese es el punto, ¿no? O sea, cómo tú Es importante. realmente dices, porque yo digo que el camino te va guiando, te va llevando por donde vas, caminando y dices, bueno, pero ¿cómo ¿cómo se diría? ¿Cómo te das cuenta? Pues te percatas de que eso es así, de que es... ¿cuál es el próximo paso que tienes que dar? O sea, hay no sé si hay, me imagino que sí habrá Sí, literatura o indicativos pues que te claro. lleven Sí, sí, sí. a seguir, Fíjate, lo Ana primero que María. tenemos que hacer es decodificar qué es lo que está en nuestra Ok, cabeza, qué es lo que estamos pensando. Y te hablo, por ejemplo, algo simple, ¿no? Algo simple y que como venezolana lo viví, lo has vivido seguramente tú y lo viven algunos de las personas que están conectadas hoy en este momento, que es el tema de la gente que come en la basura. ajá, Para mí fue un trabajo familiar muy interesante. El primer trabajo tal vez que yo hice con la víctima fue justamente ahí, que todas las mañanas nos levantábamos temprano, mis hijos estudiaban en el San José de Tarbes, ok, y yo me paraba a las 5 de la mañana a hacer las arepas y hacer el desayuno, el almuerzo, etcétera, y dejarlos en el colegio para yo irme a mis actividades. Cada vez que íbamos había no una, sino a veces dos, tres, cinco, seis personas comiendo en la basura. Entonces, antes de llegar al colegio, tú te encontrabas con ese escenario que es claro, dantesco, sí, que es terrible. Y al principio yo hacía las arepas y decía, bueno, vamos a hacer algunas arepas para repartir ok, en la vía. ok, Y veía a mi hijo pequeño de 6 años, sentadito, buscando a ver a quién le entregaba la arepa. Y me di cuenta que mi hijo lo entregaba desde la víctima. ok, Y veía al otro desde una posición como de superioridad. Mi mamá sí tiene para darme, pobrecito él que no tiene, y le doy. ok, Y eso dentro de nuestra cultura sí, podemos entenderlo como normal, como adecuado. Pero no, yo estoy victimizando a ese niño, estoy victimizando a esa persona. Entonces, la opción es no darle, no, para nada. Yo empecé a trabajar con mi hijo y a decirle, hijo, ese muchacho que está en la basura es un héroe. Ese día los ojitos de mi hijo se pusieron como viscos. Es claro, como que héroe, mamá. claro, Digo, claro, sí, es un héroe. Porque esa persona que está ahí pudiera estar robando, pudiera estar matando, pudiera estar haciendo cualquier acto delictivo fuera de la ley. Y está ahí en la basura, comiendo en la basura. Son héroes. Entonces mi hijo empezó en la mañana tempranito a buscar y dice, mami, vamos a buscar el héroe de esta ¿qué mañana. tal? Ok, Y para mí fue así que yo le dije, perfecto, porque tú le entregas a ese otro algo y lo dignificas. De hecho, la idea era, cada vez que le entregábamos algo, le decíamos, ¿cómo estás? Te veo a los ojos, te miro, hago contacto contigo. Porque ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces esa gente en la basura es invisibilizada como mecanismo de protección. cierto, No te veo para no afectarme. correcto. Y te vuelvo basura. Al no verte, te vuelvo basura. Y esa no era la estrategia. La estrategia no era no verlo. La estrategia era te humanizo y te humanizo rescatándote de la basura y rescatándote de tu condición de víctima en este O momento. sea, la estrategia allí es enfrentar el problema. Enfrentar y entender que todos tenemos herramientas para salir. Y que esa persona que está comiendo la basura mañana va a poder salir de ahí. Ya. Y que en este momento yo quisiera poderte ayudar en un 100%. No puedo, te puedo dar una arepa, te puedo acompañar, te puedo incluso dar mi cálido afecto, Tiempo, te puedo dar mi mirada. Lo que más desea esa gente es ser mirada, correcto. ser observada, Sí. no invisibilizada, no siendo parte de la basura, porque ¿Y, no es parte de la basura y ese ser cómo humano. cambia eso en el caso, por ejemplo, de tu hijo, ya que estás poniendo ese ejemplo? ¿Cómo cambia en tu hijo eso? Comienza, comienza a asumir
¿Qué significa la víctima? De que podemos salir, podemos tener situaciones extremas y podemos salir de esa situación. Ya. Y que es necesario que nuestra condición humana no se pierda. Fíjate, aquí te estoy explicando un caso bien particular a nivel familiar, Claro, claro. pero a nivel, por ejemplo, laboral, durante muchos años, 15 años en Venezuela, yo trabajé, y aquí en Mendoza también estoy trabajando con empresas. Ok. Yo atiendo online, consulta, y atiendo también empresas. Y mi trabajo es justamente hacer que la gente deje de ser víctima de su jefe. Deje de asumir, porque ¿qué es lo que hace la víctima? Para que entiendas como la estructura cognitiva de la víctima. Le entrega el poder al otro. Le dice al otro, tú eres más importante que yo. Yo hago las cosas para ti. Y resulta que ningún trabajador hace las cosas para su jefe. Que tú cumplas unas funciones no significa que tú seas esclavo. Tú firmas un contrato, hay una relación contractual del adulto y resulta que asumimos una postura de víctima dentro de nuestros espacios laborales. Te voy a hacer unas Entonces, consultas porque me están escribiendo, Ana, discúlpame. Por ejemplo, aquí comenta alguien, bueno, lo dice con groserías, que voy a ver cómo hago para no, pero me llamó la atención a ver cómo hago para no leer esas groserías. Pero sí, está muy bien. Dice, muy emotivo todo, pero no me frieguen. Todo este rollo es por culpa de los que han estado en el poder en el país. A ver, bien. ajá. Ajá, acuérdate, lo dije claro, este concepto de desmontar la víctima no significa que el victimario no tiene su responsabilidad. Exactamente. El victimario siempre va a tener su responsabilidad. Si es un jefe, el Para jefe tiene nada. la culpa. Si es un marido que te golpea, el marido tiene la culpa. ¿No? Claro, O al estamos de revés. acuerdo, pero date cuenta, en el caso, por ejemplo, de las relaciones maritales aquí estuve también en una reunión muy divertida, para mí divertida, porque claro, es un concepto que rompe esquemas, entiendo que rompe esquemas y genera molestia, además, porque te estoy sacando del patrón de víctima, en donde me dicen, no, pero imagínate el hombre que maltrata, sí, sí, estamos de acuerdo, él tiene que ser juzgado, Ok. hay todo Pero un tú no te procedimiento puedes legal quedar. que debe mantenerse. Pero ¿qué hago yo con la víctima? Muchas veces la víctima la victimizo aún más. La victimizo aún más. Y el trabajo es incluso entender, fíjate, cuando hay una víctima, hay un victimario. Cierto. Este victimario se apodera del poder de la víctima. El objetivo es rescatar tu propio poder y poder establecer los límites necesarios. Cuando dices, la culpa es del jefe, el jefe tiene su cuota aparte. Tú eres también corresponsable al dejarte manipular, al no establecer límites, al no hablar las cosas como deben ser. O sea, es un trabajo conjunto, no es un trabajo de uno. Y generalmente el modelo es ver al victimario como el único responsable. Entonces, es un trabajo que cambia paradigmas realmente, ¿no? Sí. Fíjate, para darte un ejemplo, Ajá. en el caso de la víctima, el meollo de la historia es la responsabilidad. La víctima le asume que no es responsable. No es responsable de lo que sucedió, no es responsable de lo que siente, no es responsable de su vida. Y resulta que no todos, desde que nacemos, estamos predestinados, y el término es muy fuerte, a la autodeterminación. ¿Y qué significa la autodeterminación? Que es tu vida, es tu huella digital. Por más daño que te han hecho, tú decides qué sientes, qué piensas y cómo actúas. Y tenemos líderes espectaculares en la historia, desde Gandhi, desde miles de experiencias. Te puedo hablar, por ejemplo, de Mandela, que sale de la cárcel con una historia que tú dices, ¿cómo es posible que este hombre pueda salir de esa manera? Empoderado, Justamente como porque dicen. no sale desde la víctima, Sí. recoge su poder, asume, y ese asume, en vez de negar la realidad, yo entro en contacto con la realidad, en vez de atacar a la autoridad, yo la integro y la tengo dentro de mí y decido por quién dejarme afectar. Ana María, digamos que me estás explicando, pero yo quisiera, para ayudar a nuestros amigos que nos están viendo, no tenemos mucho tiempo
para profundizar en esto que me parece maravilloso. Pero, a ver, ¿cuáles serían si podemos enumerar los pasos a seguir Ujú. para no quedarte en esa casilla de ser la víctima? Sí, fíjate, lo primero es asumir responsabilidad Ok. y asumir tu historia, no importa cuál sea. Asumir que esa soy yo Ok. o ese soy yo. Sí. Esto fue lo que me tocó vivir. Exacto. Y a partir de ahí comenzar a desmontar el lenguaje. Y el lenguaje es básico en este proceso, fíjate. Es sustituir el tengo por el quiero. Y este tengo, y en el campo laboral es genial, porque tengo que llegar tarde. No, yo firmé un contrato, yo asumí esta responsabilidad. Yo quiero llegar temprano, yo quiero llegar a la hora. Entonces yo no estoy llegando a la hora por el otro, para que el otro me vea y chequee a qué hora llego. Es que yo estoy comprometido es conmigo. Entonces, cuando yo asumo mi poder interno, dejo de trabajar para otros y comienzo realmente a trabajar para mí, Cierto. para mi crecimiento. Cierto. Entonces, lo primero y básico es asumir la responsabilidad de mi historia, comenzar a desmontar el lenguaje, el tengo por el quiero, el me vuelven loco por me dejo afectar, por ejemplo. Ok. Es cambiar tu lenguaje reactivo por un lenguaje más proactivo. Ok. Yo decido, yo quiero, yo tomo la decisión y asumo además las consecuencias. Porque el que yo deje de ser víctima no significa que me va a ir estupendamente bien. No. El punto es que voy a empezar a ser adulto y voy a asumir las consecuencias de mis errores y ya. Y no le voy a andar echando la culpa a nadie de mis errores. Ni voy a buscar culpables, ni chivos expiatorios. Es simple. Parece simple, Sí, pero es parece muy simple. complicado. Fíjate tú, por ejemplo, aquí hay una persona que me dice, hablando ahora, volvemos con el tema de los migrantes, pero me llamó la atención porque comenta, en el extranjero nos catalogan como víctimas, pobrecitos, ellos tuvieron que emigrar. Sí. Y tú puedes buscar, sacar, salirte, correrte de ese espacio. ¿Y cómo lo Y haces? correrte desde el Emprendiendo. verbato, Ah, desde el verbato, desde el verbato. Y desde el verbato es, ahora somos personas que estamos llevando los talentos a todas partes del mundo. Es desde el verbato, empiezas a sacarlo, y desde tu conducta. La víctima incluso corporalmente asume una postura, saliendo incluso de esa postura corporal que implica la víctima. Es fundamental, y es fundamental sobre todo para nuestros hijos migrantes, porque ellos reciben, yo les recomiendo es que vean y observen a sus hijos, porque sus hijos son grandes maestros de este proceso migratorio, total y de cómo, qué absolutamente. Yo, postura yo lo sigue tu puedo hijo. decir por mí mismo, de verdad. Yo he visto cómo mis hijos se adaptaron fácilmente y de una manera tan eh, rápida a este sistema que son los que nos han enseñado a nosotros, ¿no? A no quedarnos allí, a no quedarnos aquí, Claro. porque es verdad, tienes toda la razón y es lo que en mi caso, por ejemplo, me actualizan además y me permiten, o sea, como quien dice, destapar e ir adelante y dar un paso adelante. Así ha sido. Fíjate, la víctima tiene una baja persistencia para sostener el esfuerzo para asegurar el logro. La víctima, porque el quedarte en víctima genera grandes beneficios. ¿Cierto? Por eso es que nos quedamos en víctima. Claro, Víctima, es más si fácil quieres, ser víctima. Totalmente. total, Total. totalmente. La víctima tiene sus beneficios y el problema es que Mira, nos quedamos sí. en esos beneficios. Ana María, aquí te preguntan, es que tengo muchas preguntas, pero bueno, me gustaría saber cómo manejarlo a nivel de parejas, en separación, con hijos. Comenta alguien por aquí. Asumir tu historia. Yo elegí ese hombre o esa mujer, posiblemente me equivoqué. Muy bien, ¿qué voy a hacer en este momento? O sea, Dale el a mí me primer paso, preguntan, ¿no? Yo creo que ¿qué eso es es lo lo que más tú haces importante. terapéuticamente en consulta? Y yo lo que busco es que
salgas de la víctima, asumas tu historia y comiences a trabajar tu propia vida con responsabilidad. De hecho, incluso en algunas empresas que he hecho este trabajo colectivo, desde el vigilante hasta el gerente general, incluso uno de los gerentes me decía, ¿qué es lo que tú estás haciendo que yo no entiendo? Y le digo, mira, simplemente que la relación sea de adulto, no una relación de poder, de dependencia, una relación de adulto. De hecho, yo puedo desvincular a las personas desde el adulto. La empresa tiene estas limitaciones, esto es lo que hay, desde el adulto, Claro. no desde el padre protector, que pobre mi hijo, no, desde el adulto, relaciones de adulto. Es un trabajo, obviamente, muy complejo, y muy complejo porque culturalmente venimos de una tradición judeocristiana, yo soy cristiana, y logro entender porque es un mal entender lo que significa el sacrificarse por otros. Ujú. Y yo aquí les recomiendo cuando vayan a misa, oigan bien al sacerdote cuando dice, se entregó voluntariamente. Cierto. Cristo no fue víctima, él fue voluntariamente. Y eso es, pero es una palabrita básica para entender y salir de ese concepto de víctima malentendido, como que el sacrificio, el darme. Sí, 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 sí. No, no, no. Es desde el amor, desde el querer, aquí estoy, esta es mi historia. Es totalmente Fíjate diferente. que aquí alguien consulta y que le estás respondiendo. Es cuando cuando te sientes culpable por lo que sucede aquí, en ese caso, que en el ejemplo que pones de Jesús, él no se sintió culpable por lo que ocurría. Todo lo No, contrario. no. Asumió, y es que la palabrita es Asumió su papel. básica. Asumió, total. Y incluso dice, se entregó voluntariamente. No lo fueron a buscar y opuso la resistencia. Claro, No, para nada. para Aquí nada. estoy, ya va, Ya. aquí estoy, voy a ser el cordero. Y eso, lamentablemente, como que esa partecita la borramos. Ujú. Y nos quedamos con Cristo crucificado Exacto, la víctima. y entonces la víctima. No, 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 para todo lo contrario. O sea, todo lo contrario. O sea, me entrego y me doy porque quiero y aquí estoy para ti. Entonces, es sumamente importante el asumir nuestra historia y incluso a nivel terapéutico, porque ¿qué es lo que ocurre? Es una estructura de pensamiento, cuando en uno de los videos yo hablo que está como tatuada, Ajá. como es una impronta muy dura, muy fuerte de desmontar, porque son años de tradición, incluso tiene que ver con cómo fuimos criados. Yo recuerdo a mi mamá decir de alguien, pobrecita, y le digo, no, mamá, no es pobrecita, nadie es pobrecita. Todos tenemos recursos para salir adelante. Y bueno, es un trabajo de vida realmente. Así Es un es. trabajo de vida Ana hermoso, María, hermoso. debo concluir, te agradezco muchísimo, de verdad, creo que te voy a invitar en otra ocasión porque me encantó esta conversación y sé que mi público también le gustó mucho, nos ayuda muchísimo en todas las circunstancias en la que sea cual sea la que estamos viviendo, creo que nos ayuda a eso, a seguir adelante, a impulsarnos y creo que es lo más importante, de verdad que agradecido. A Ana la pueden buscar como en su cuenta de Instagram, que fue donde la descubrí, es Nueva, arroba nueva, estoy nuevito. es arroba la psicóloga.ana, repito, arroba la psicóloga.ana, por allí la pueden buscar. Y bueno, gracias, Ana María Schro, creo que se pronuncia así, ¿no? Sí, sí, Por ahí va la cosa, sí, Schro, sí, ¿no? por ahí va la cosa. Ok, gracias Ana María por este contacto, bueno, y mil bendiciones por este trabajo que vienes Igual, realizando y igual. sobre todo para apoyar a la gente a salir de esa Y posición. sí, y como venezolanos estamos obligados a salir de la víctima. Y ese es el trabajo que tenemos pendiente, es la agenda pendiente a nivel nacional inclusive. Así es. ¿Ok? Un fuerte abrazo y Bueno, gracias, Ana María. igual, muy agradecida. Hago la pausa y en breve continúo ya para el cierre del programa. Excelente, Ana. Gracias, ¿sí? Un millón de gracias. Mira, por Me aquí te desconecto. preguntan que si recomiendas algún libro en particular. Ay, muchos.
Sí, bueno, Víctor Franklin es clave dentro de este proceso de entender el tema de la víctima. Creo que fue el primero en trabajar el tema. No habla el concepto como tal, pero entre sus líneas puedes entender que al final está hablando de eso, Así es, de así la es. Perfecto. Bueno, gracias, Ana María. De verdad que me encantó. Cuéntame cómo hago, me Yo desconecto, te ya desconecto, no te terminamos. preocupes, yo te desconecto. Ok, Está buenísimo, me encantó haber conversado contigo. eh, y bueno, nada, seguimos en contacto, ¿ok? Vale, un claro fuerte que sí, abrazo. claro que sí. Me Chao, gracias. encanta. Un Igualmente, besito, que te gracias. vaya bien.